Hola, soy Aljan. Si me sigues, sabes que me encantan los desafíos con mis idiomas. Pero en este video, el desafío no es para mí, el desafío es para ti. Es ver la grandeza de Colombia a través de sus héroes. ¿Qué sabes de Colombia? De su gente, de su comida. Pues te voy a ayudar. Porque este año la Embajada de Colombia me invitó a conocer a 3 personas increíbles que son el orgullo de la cultura que compartimos. Así que relájate y disfruta el video porque vas a descubrir una Colombia que no conoces. Y al final, no te pierdas la música que se usa en este video porque hay una gran sorpresa. Estamos aquí en el edificio llamado Discovery Premia, en uno de sus restaurantes llamado Flame. Para mí este es un lujo porque es mi primera vez en un hotel así, pero bueno, aquí estamos. El sabor es tan fuerte. Bien, bien. Y si miras a tu alrededor, puedes ver a un hombre que más tarde vamos a conocer, que se apellida Ayala, pero bueno, luego lo descubrirás. Y después de eso, introdujeron a nuestro chef invitado. Welcome, Chef Alex. Welcome to Discovery Premiere. Good afternoon, and thank you for coming to be part of this project that my country is trying to show around the world. Y si quieres saber más sobre él, bueno, puedes leer eso. Chef Alex Nessim, hijo del Pacífico colombiano, creció entre anzuelos y redes lanzadas por su padre, aprendiendo desde niño a entender el mar. Esa herencia le llevó del Cordon Bleu en Lima a abrir restaurantes en Cali, donde tradición e innovación se encuentran, pero su misión va más allá de la cocina. Con Pescando Pacífico, trabaja junto a comunidades locales para rescatar técnicas ancestrales, proteger el océano y dar dignidad a los pescadores. Cada plato suyo es un homenaje a sus raíces y una promesa de futuro. La verdad, me gustó mucho la atención de Chef Alex a los detalles, como ese tipo de harina especial para el plato que va a preparar ahora. Y también nos mostró el tipo de queso que usa. Es el queso. Pero sobre todo, la información que más me chocó durante la degustación es eso, la guayaba. Sabes, en Colombia es por ejemplo el bocadillo con queso y en bebidas. Pero aquí en Filipinas, en cambio, la usamos como una base ácida para el sinigang. Pues dos culturas, un mismo fruto, dos formas diferentes de contar en el plato. Y si te da curiosidad saber cuánto cuestan los platos que vamos a comer hoy, bueno, esta es la respuesta. Mira. 5.000. Así que no pasa nada, nuestro plato ya está aquí. Te voy a mostrar qué es y vamos a probarlo. Tenemos aquí algunas gambas, cebolla y una cosa frita. Mira qué rico este platito. Hay una cebolla que se cayó. Es la cebolla abandonada. ¡Qué rico! How's your Colombian snack? Interesting? Y como una pizza, pero hecho de mariscos. 5.000 pesos. ¿Cómo compramos la salsa? No tenemos una cuchara, pero vale. Probamos eso. Crocante. Hablando de crocantes, también lo que me llamó la atención es algo que se vio en el evento. El chicharrón que comemos en Filipinas también es un alimento típico de Colombia. Bueno, déjame explicártelo. Y la vez que me preguntaron qué tal la comida, pues por supuesto, para mí es realmente 10 estrellas. Pero tengo un problema porque después de unos minutos todavía no estoy seguro de que porque tenemos dos tenedores aquí. Y aparte de eso, hicieron eso también, que es súper delicioso. Mira, qué rico. Pensé que tenían algo de como eso. Después de eso nos dieron algunos postres como estos, así que gracias a la Embajada de Colombia por este regalo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Qué rico, muchas gracias. Pues al terminar del evento nos tomamos una foto grupal y después ya es tiempo de hablar con los colombianos, tanto por supuesto como con Chef Alex, y vamos a entrevistarlo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me gusta mucho tu demostración. Muchas gracias por venir. Y qué rico también las comidas, qué rica. Y muchas gracias por esas comidas. Es muy creativa.
creativa, todas pesca los mariscos que tenemos en este evento. Sí, tratamos de mostrar la mayor cantidad de diversidad de productos, entonces tenemos muchas cosas en común. El suquitillo también, el señor Ayala. Yo espero que usted en algún momento venga a nuestro país a conocernos. Y si tengo tiempo, si tengo Cuando pueda, allá oportunidades para estaremos viajar. esperándolo. Un gusto. Muchas gracias. Un Gracias gusto. por tener y por estar Muchas aquí. gracias. Queremos mucho a Filipinas, los colombianos. ¿Y te recuerdas al hombre de apellido Ayala de los primeros segundos del video? Es que él es uno de los más ricos en Filipinas. A ver. Hola, estamos aquí con un Ayala, pero no está relacionado con los Ayalas de Ayala aquí. Como este lugar también se llama Ayala, ¿no? Estamos en Ayala Avenue. Soy Ayala, pero de Colombia, no de Filipinas. Sí, por eso pensaba que está relacionado con Ayala, porque estamos aquí en Ayala, Ayala Station. Es una Está cerca de coincidencia, aquí. sí. Pero ya llevo más de 20 años en Filipinas. Lo pedimos recientemente, somos como hermanos. Nuestra cultura, nuestras Nuestra cultura costumbres también. es muy similar. Aquí me siento en casa, me siento como en casa. ¿Sabes? Lo que me sorprendió mucho recientemente es chicharrón. Porque chicharrón en Colombia es de chungabale, ¿verdad? Sí, sí, sí. No lo sabía. Tenemos muchos alimentos en común, muchas palabras en común. Ustedes dicen lechón, nosotros decimos lechona. Lechone. Cuando vayas a Colombia te vas a sentir en casa. Pero de lo que sé es el elemento nacional aquí en Filipinas, ¿no? Lechón. Pero Sí. pensaba que era única aquí en Filipinas esta comida. La versión de Filipinas y la versión de Colombia Ah, son sí, todas sí. españolas. Todas vienen de España. Muchas gracias, Bueno, señor. Muchas encantado de gracias, señor conocerte. Ayala. Ok. Y después de un mes, la Embajada de Colombia me invitó de nuevo para participar en un concierto. Pero bueno, no es solo un concierto normal porque es algo diferente. Te lo cuento. Pues estamos aquí en BGC, la locación de la Embajada de Colombia mismísima, y tomamos el ascensor, piso 14 y ya está. Y el arpista que vamos a ver hoy no es solo un arpista normal, pues él es Wilmer López, un arpista de música llanera, reconocido en la escena mundial, que ha tocado en festivales como Lollapalooza y también con 200,000 seguidores en Facebook y más de 60,000 en Instagram. ¡Qué locura! Uno de los mejores del mundo. Gracias a la embajada, tengo la oportunidad de verlo gratis. Y ahí está el arpista. Y cuando él comenzó a tocar, es como si me estuviera transportando a otra dimensión. Y bueno, ¿te recuerda la música que usé en todo este video? Pues al final son de Wilmer mismo y son grabadas al mismo tiempo de su presentación. 1 hour later. Bueno, al final escuchaba las piezas y duró como una hora. Y después del evento nos sirvieron comidas colombianas. ¿Cómo estás? Dime en los comentarios qué es esta comida aquí, pero bueno, parece como la empanada de Filipinas y es súper deliciosa también. Y yo comí con los colombianos que estaban en el evento también, hablando en español. No pensaba que eres colombiana porque hablabas inglés la primera vez. Tienes un buen acento en inglés, ¿no? Ah, sí, bueno, porque estudié en Estados Unidos. Yo Ah, creo que vale, por eso. pero- ¿Tú de dónde eres, Filipinas? Filipinas. Y luego yo tuve la oportunidad de hablar con el maestro Wilmer. Hola, estamos aquí con el musicista, con el artista. La verdad es que esa es la primera vez donde yo escuché en la vida real una arpa como así. Entonces es muy especial para mí. Y siempre muy colombiano. Sí, sí, sí. Ya te seguí en Instagram. Entonces no olvides de seguir a Wilmer para ver más músicas colombianas. Wilmer López. Wilmer López. Gracias. Y este es el fin del video. Fue un honor conocer a esas personas increíbles y me siento muy afortunado de haber compartido su cultura. A través del idioma pude ver el orgullo de Colombia, el orgullo de un chef por la riqueza de su cocina, el orgullo de un empresario por su país y el orgullo de un artista por su música. La conexión que se crea con el idioma es algo muy especial y hoy la sentí con el corazón. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. ¡Viva Colombia! ¿Por qué todavía estás aquí? Pero bueno, qué suerte, porque tengo una noticia especial para todos los latinos, porque nuestros amigos en Manila están preparando algo único, Sabor Latino 2025, el primer festival de comida y cultura Latinoamérica en Filipinas. Será el 15 y 16 de noviembre en Makati.